Hemos llegado al final de la semana y este día necesitamos hacer una reflexión de lo que hemos estudiado. Y para eso vamos a orar, y será una reflexión breve porque hemos estudiado mucho sobre nuestro papel en el crisol, nuestro papel en las luchas de la vida. Es más, el tema, de esta semana era luchando con la fuerza de Cristo, y nos dimos cuenta que Dios está listo para obrar en nuestro favor, pero también tenemos que poner de nuestra parte. Ese poner de nuestra parte es rendir nuestra voluntad a Dios. Así que vamos a orar para que el Señor nos instruya. Señor y Dios, Padre eterno, necesitamos siempre de tu fuerza, porque somos débiles, porque no alcanzamos a comprender la lucha que hay aquí y porque solos nunca podremos obtener la victoria. Ayúdanos a confiar en la victoria de Jesús, lo pedimos. Amén. Quiero comenzar leyendo la cita que aparece en nuestra lección en este día viernes, y es una cita bastante interesante. Dice así: para recibir ayuda de Dios, el hombre debe reconocer su debilidad y deficiencia. Noten primer paso, y voy a ir así despacio. ¿Queremos ayuda de Dios? No podemos andar por la vida autosuficientes. Necesitamos reconocer nuestra debilidad y nuestra deficiencia. Eso nos ayudará a comprender que todo lo que nosotros tengamos y hagamos en la vida le pertenece y depende de Dios. Luego dice Elena de White, debe aplicar su propia mente al gran cambio que se ha de verificar en él. Debe despertar la necesidad de la oración y el esfuerzo perseverantes y ardientes. Note, claro, somos débiles, somos deficientes, pero nuestro papel será ejercitar toda nuestra fuerza de voluntad, lo que podamos hacer, por muy débil que parezca en este momento, que pongamos toda nuestra voluntad en las manos de Dios para que pueda obrarse ese cambio. Pero eso depende de nuestras decisiones diarias y de nuestras acciones. Luego dice acá, los malos hábitos y costumbres deben desterrarse. ¿De quién depende que se desterren o destierren? De nosotros. Y solo mediante un decidido esfuerzo, recuerden, decisiones radicales, decidido esfuerzo por corregir estos errores y someterse a los principios rectos, se puede obtener la victoria. Decididos esfuerzos, decisiones radicales como las que aprendimos en esta semana cuando el Señor nos decía, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Recuerden, no estaba hablando de mutilación, no está hablando el texto de arráncate físicamente el ojo, no, es radicalmente decide que quieres hacer la voluntad de Dios y que no deseas perderte porque quieres estar con Jesús para siempre. Dice acá luego, muchos nunca llegan a la posición que podrían ocupar porque esperan que Dios haga por ellos lo que Él les ha dado poder para hacer por sí mismos. Sí, Dios va a hacer cosas maravillosas en nuestra vida. Dios se va a encargar de cosas que ni imaginamos. Cuando veamos pruebas que no podemos sobrellevar, Dios las va a llevar por nosotros. Pero lo que nosotros podamos hacer, debemos hacerlo. Simple y sencillamente. No hay más explicación para esto. Lo que nos corresponde hacer, hay que hacerlo. Y pongo un ejemplo sencillo. El ejemplo es el siguiente. Imagínate que vas a un examen. Sí, a un examen. Recuerda esos días de examen, o tal vez estás pasando por algún examen en este momento. Tal vez sea el examen de conducir, tal vez sea un examen en la universidad, no sé. Un examen en el trabajo por alguna capacitación. Tú puedes llegar al momento del examen y orar y decir, Señor, ayúdame a responder este examen. La pregunta es, si yo no hice el esfuerzo, Dios puede ayudarme, sí, pero si yo no hice mi parte, ¿y cuál es mi parte ahí? Si yo no hice mi parte de haber estudiado, de haber hecho las actividades, de haber hecho lo que debía hacer para ese examen, la pregunta es, ¿está correcto que yo le pida a Dios que haga algo que Él me dio el poder de hacer a mí? Que es estudiar, aprender, hacer las actividades. Nota, eso es lo que está pasando acá. En una manera muy, muy burda, eso es lo que dice la cita. Yo lo digo en una manera burda, es decir, mi ejemplo es burdo, pero la cita nos lo dice con claridad. Es Dios
no va a hacer por nosotros lo que nos ha dado que nosotros hagamos por nosotros mismos. ¿Tenemos algo que hacer? Sí. ¿En qué? En la vida, en el desarrollo de nuestro carácter, en las decisiones que tomamos. No para salvarnos. Eso no lo podemos hacer nosotros. Dios no nos pide que nos salvemos. Eso ya lo hizo Él. Él lo que pide es que nosotros pongamos nuestra voluntad en sus manos y que decidamos todos los días, porque esta es una decisión diaria, hacer su voluntad. Que decidamos todos los días seguir su voluntad. Nuestra cultura es una cultura extraña, ya lo han notado, ¿verdad? Y es una cultura mundial ahora. Y nuestra cultura tiene la tendencia a inventarse atajos para todo. Bueno, el desarrollo del carácter no admite atajos. No se puede. Hay atajos para muchas cosas y a veces los utilizamos. Atajos en el teclado para acceder a un programa, en la computadora, etcétera. Sí, hay muchos atajos para algunas cosas, pero para la edificación del carácter, para vivir una vida centrada en los principios de la palabra de Dios, lo único que sirve es la actividad diaria, las decisiones diarias, el ejercicio diario de nuestras facultades. Pablo decía que es nuestro deber la renovación de nuestra mente, que nuestra mente sea renovada. Eso es lo que yo puedo hacer. ¿Cómo? Escogiendo las mejores cosas, pasando tiempo con Dios, leyendo su palabra, leyendo buenos libros, libros cristianos, libros que eleven mi mente, mi corazón, que toquen mi carácter y me ayuden, sirviendo a los demás, ayudando al necesitado. Todas esas cosas no deben ser acciones esporádicas, deben convertirse en un estilo de vida. Eso comienza poco a poco. Por eso al principio de la semana nos hacíamos la pregunta: ¿cuántas veces no hemos orado al Señor y hemos dicho, Señor, cámbiame, que soy tan malo, tengo tantos defectos? Y cuando nos levantamos de la oración parece que todavía no ha cambiado nada. Porque cambiar nuestros defectos, es decir, hacer que nuestra vida sea una vida de servicio, una vida que ayuda a los demás, eso depende de nuestras propias decisiones y de nuestras propias acciones. Dios nos va a ayudar en todo eso, sin duda alguna, pero que el Señor nos ayude a poder mantener nuestra voluntad puesta en sus manos. Aprendimos que la voluntad es un asunto de entrega, de darle todo al Señor. Así que mi hermano y mi hermana, le invito a que ponga su voluntad en las manos de Dios. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Y en medio del crisol, decida siempre permanecer fiel a Dios. Es una decisión, pero es la mejor decisión. Padre Santo y bueno, necesitamos de tu gracia y de tu amor para tomar siempre la decisión de servirte y de honrarte. Nuestros sentimientos nos juegan a veces en contra cuando sentimos que la prueba nos sobrepasa, pero ayúdanos a poner toda nuestra voluntad en servirte y en seguirte a ti. Lo pedimos en Jesús. Amén.